Muy buenos días, amada Iglesia. Qué gusto volvernos a encontrar este domingo interesante. Queremos resolver algunos enigmas que han estado ocultos y que gracias a personas creyentes, en verdad que escudriñan, investigan, escarban las Escrituras, podemos dar una gota de luz a usted, amada Iglesia. ¿Qué le parece si me acompaña? Hemos puesto por título al tema que nos convoca en este domingo especial, la marca del anticristo, el 666. Así que le rogaría mucha atención. ¿Qué le parece si oramos, Iglesia? Acompáñame, por favor, incline su rostro. Señor, nos encomendamos en tus manos y desde aquí, Señor, declaramos nuestra humanidad, declaramos que somos barro, declaramos nuestra insuficiencia, pero declaramos también que tú eres poderoso para usar vasos de barro. Te pido, Señor, en este tiempo que tú acomodes las palabras, Señor, que pueda ser hablando a través, Señor, de este instrumento falible. Y te pido en el nombre de Jesús que me uses para bendecir a los tuyos, por los cuales tú has muerto. Y también te ruego, Espíritu Santo, que tú salves. Solo tú puedes redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso me encomiendo en tus manos. Bendíceme para bendecir. Abre nuestros ojos, Señor. Permítenos entender las Escrituras. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amada Iglesia, la marca del anticristo, 666, es el tema que nos convoca en estos domingos que estamos tratando, ¿no?, de dar unas pinceladas a los acontecimientos finales. Y lo que deseamos de todo corazón, amada Iglesia, es que usted no esté huérfano de información. Que usted pueda tener información, Iglesia. Que usted pueda saber sobre todos los acontecimientos finales. Muy buenos días a los que recién se van incluyendo. Permítanos a través de las Escrituras despejar algunas dudas con respecto a la marca de la bestia. El famoso 666. Yo digo el enigmático 666. ¿Será un chip, como dicen algunos? ¿Será un dispositivo electrónico miniaturizado, como escuchaba? ¿Qué será? Le pregunto, Iglesia. ¿Se lo pondrán a los habitantes de la tierra en la frente, en la mano derecha? ¿Qué será, Iglesia? Acompáñenme, por favor, Apocalipsis 13. Vamos a leer 3 versos bíblicos, Iglesia, del 16 al 18. Dice la Biblia, palabra de Dios. Apocalipsis, un libro simbólico, metafórico, Iglesia. Mire lo que dice a partir del verso 16. Palabra de Dios. Y hacía, hablando del anticristo, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Iglesia, amada Iglesia, antes de dar inicio, es bueno ubicar este hecho que le ocurrirá a los pobladores de la tierra, a los habitantes de la tierra, ubicarlo de manera cronológica, Iglesia, para no trastabillar en la interpretación de las Escrituras. Queremos ubicar este párrafo de la Escritura que va a suceder en el futuro, ¿no?, en el tiempo, frente a otros hechos que también la Biblia nos revela, Iglesia. Hoy, para que usted se ubique, hoy en este instante, estamos en la era de la Iglesia, en la época de la Iglesia, en la predicación del Evangelio, ¿no? Usted sabe, vayan y prediquen por todo el mundo, le decía el Señor a la Iglesia. En este caso, de manera personal, fue un llamado que recibimos de Dios. La llamada Gran Comisión a la verdadera Iglesia de Jesucristo. El trabajo que el Señor le ha dado a su Iglesia. Mateo 28, 19. Palabra del Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de subir al Padre, el Señor Jesús le dio esta orden a su iglesia. De las muchas que hay una iglesia del Señor Jesucristo. Y para esa iglesia es esta orden. Vayan y prediquen a todo el mundo. Este es el tiempo en el que estamos, amada iglesia. Y este tiempo, porque ha sucedido ya 2000 años más o menos, está llegando a su fin, está llegando a su término. Prácticamente el Evangelio ha teñido gran parte del mundo todo, iglesia. Luego, el otro gran evento que ocurrirá es la venida del Señor Jesucristo. Que aquí también se confunde. La venida del Señor Jesucristo viene en 2 etapas, iglesia. Por eso le pediría mucha atención. El Señor viene, sí, pero viene en 2 etapas. Primero, iglesia, el Señor viene por su iglesia y solo por su iglesia. No viene de manera visible. Sus pies no tocan la tierra. El Señor viene en el aire y en el aire arrebata, saca a su iglesia de la tierra, como compartíamos el domingo pasado. Donde esa última generación de cristianos no experimentarán la muerte. No vamos a gustar la muerte si el Señor nos lleva, nos rapta, nos saca de la iglesia. Somos, permítame la expresión, esos creyentes que no vamos a experimentar la muerte con el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:15 al 17. Mire lo que dice la palabra, el apóstol Pablo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nos dice 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Esta es la primera etapa. Como decíamos, el Señor viene en 2 etapas. La primera etapa es por su iglesia, no toca la tierra, se queda en las nubes y desde ahí llama a su iglesia. Aquí no todo ojo lo verá. Luego viene la segunda etapa, donde todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7, iglesia, acompáñenme por favor. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Se da cuenta que es un evento diferente? Y más, dice la Biblia, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde, amada iglesia, posarán los pies del Señor en esta segunda etapa en su venida, iglesia? Que, como lo hemos leído, será notorio al mundo entero, iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde bajará el Señor? Que hable la misma Escritura. Zacarías 14:4, iglesia. Dice la Biblia, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que nos dice como señal en esta segunda etapa de la segunda venida del Señor, iglesia? Que el Señor va a descender en el monte de los olivos, pero el día que Él descienda, todo ojo lo verá, va a ser como un relámpago. Ese día, iglesia, va a haber un cambio geográfico. Se va a convertir en un valle, o ese monte gigantesco se va a partir en 2, como lo leíamos, iglesia. Desde ese mismo lugar donde ascendió
cuando se despide de sus discípulos y todos están observando el Monte de los Olivos, cuando el Señor desaparece en las nubes, iglesia. Mire usted lo que le dicen los ángeles en ese evento, cuando los discípulos se están yendo y están mirando al Señor Jesús cómo se va, y los ángeles les hablan a los discípulos. Hechos 1:10 al 12, iglesia. Dice, y estando con ellos, con los ojos puestos en el cielo, el Señor se estaba yendo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, obviamente son los ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta es ¿dónde, iglesia? Y mire lo que dice el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Se da cuenta, iglesia? En esa segunda etapa de la segunda venida del Señor, el Señor va a venir, como nos lo dice Zacarías, como nos lo dice Hechos, iglesia, al monte de los olivos, todo ojo lo verá, iglesia. Él va a posar sus pies de manera visible en el monte de los olivos. Entonces, amada iglesia, la segunda venida del Señor ocurrirá en 2 etapas. Primero, viene por su iglesia y se lleva a su iglesia. No todos lo ven. En un abrir y cerrar de ojos desaparecen los creyentes genuinos, auténticos, y el Señor se los lleva. Y la segunda etapa, viene al monte de los olivos de manera visible, todo ojo lo verá. Y ese monte de los olivos nunca más va a quedar igual. Se va a partir en 2 y va a ser un valle gigantesco, como muestra que el Dios de los cielos descendió de manera visible nuevamente a la tierra. Entre estos 2 eventos, iglesia, entre el primero que se lleva a su iglesia y el segundo que baja al monte de los olivos, iglesia, hay un intervalo de 7 años, hay un tiempo de 7 años, donde se da inicio, iglesia, es bueno que usted preste atención, al reino de horror y terror del anticristo. No se olvide, el Señor viene por su iglesia, nadie lo ve, en un abrir y cerrar de ojos desaparecen personas, obviamente los creyentes, después viene, pasados 7 años, en el monte de los olivos, el monte de los olivos se parte en 2, se hace un valle, pero en el medio de los 2, iglesia, es el reino, yo digo, de horror del anticristo. Porque dura 7 años, iglesia. La venida del Señor, o sea, ahí está el reino de 7 años, y en esa segunda venida el Señor viene con su iglesia a reinar por 1000 años, amada iglesia. Este evento enigmático, digo yo, del 666, donde muchos recibirán la marca del 666. Ocurrirá en ese periodo, iglesia, en ese periodo de 7 años del gobierno mundial, no de este anticristo, como la Biblia lo llama. Si usted se da cuenta, iglesia, ya el Señor Jesús ha sacado a su iglesia, ya la arrebató. Empieza el reino de terror de 7 años y luego el Señor viene con su pueblo, su iglesia, a destruir al anticristo después de estos 7 años del gobierno del mal. Pero, obviamente, iglesia, si usted se da cuenta, la iglesia es sacada, pero todos tenemos familiares, todos tenemos primos que vienen a la iglesia con pies de plomo, que vienen porque le ponen una hamburguesita, porque le dan una propina, o porque lo amenazan. ¿O qué le quiero decir con esto, creyente? Se van a quedar muchas personas. Usted sabe, como dice la Escritura, hay muchos tibios, hay muchos religiosos, los que recibieron, permítame esta frase, a otro Jesús, no al Jesús de las Escrituras, al Jesús de la Biblia. Recibieron otro Jesús como su Señor y Salvador, pero no recibieron a Jesús, al Jesús de la Biblia. Porque si uno recibe al Jesús de la Biblia, lo primero que pide el Señor es arrepentimiento y que te aparte del pecado.
En fin, iglesia, se van a quedar un montón de familiares, iglesia. Y obviamente saltan las preguntas. Pastor, ¿y qué pasará con ese familiar amado, ese hermano, ese primo, ese papá, ese cuñado? ¿Se va a quedar, pastor? ¿Qué va a pasar con ese que se quede? Ahora que ya usted nos está explicando que el Señor arrebata a esa iglesia y después del arrebatamiento empiezan los 7 años de horror del gobierno del mal, pastor. Pastor, ¿qué me puede responder a eso? ¿Cómo voy a estar en el cielo con esta espina en el corazón? Ya que yo sé que él estaba jugando con el Señor y se quedó. ¿Cómo es entonces, amada iglesia, este número 666? O esta marca en la frente o en la mano derecha, amada iglesia. Lo que leíamos en Apocalipsis. Sabemos que el diablo, es bueno que usted sepa esto, es un imitador, falseador. O sea, si hay un billete de 100, él va y se compra su imprenta para falsificar ese billete, iglesia. Esa es la característica del diablo. Él imita las cosas de Dios, la falsifica, si vale la frase. Por ejemplo, Dios, en las Escrituras uno encuentra un montón de casos donde Dios cambia el nombre de sus siervos, de sus servidores. Eso lo encontramos, lo encontramos en Génesis. A Abraham le cambia por Abraham. Usted conoce eso en la Escritura, iglesia. A Jacob le cambia por Israel. Ese es el método de Dios. A Saulo de Tarso le cambia el nombre por Pablo, etcétera, 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 iglesia. Mire lo que dice la Escritura, iglesia. Isaías 65:15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición, el nombre antiguo, a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos, palabra de Dios, llamarán por otro nombre, dice el Señor. Así como a estos siervos del Señor se les cambió de nombre, si usted es siervo o sierva del Señor, usted tiene otro nombre de parte de Dios. No el que tiene. Y es bueno que usted se entere. Apocalipsis 2:17. Mire lo que dice Apocalipsis 2:17. Hablándole a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El creyente auténtico, la iglesia del Señor, la Biblia dice que le va a dar un nombre nuevo, que solamente el Señor lo conoce. ¿Cuál será su nombre eterno? Usted, amada iglesia que me escucha. Pero yo le aseguro algo, el nombre que tiene ahorita, ese no es. Pero usted tiene un nombre que le va a durar durante toda la eternidad, como lo mirábamos, iglesia. Solo el Señor sabe, pero como el diablo es imitador, iglesia, también hace lo mismo. Copia, si vale la frase, redundante frase. ¿Recuerda usted? Daniel, ¿se acuerda usted del libro de Daniel? Sus amigos, siervos del Señor, son llamados ellos como esclavos, traducido al lenguaje bíblico, como siervos de Nabucodonosor, el babilónico. ¿Se acuerda? Ahí él le cambia de nombre. Y eso no es gratis, iglesia. El enemigo imitando los métodos de Dios. Daniel 1:6-7. Mira lo que dice. Entre estos, ya Daniel está preso, es siervo de este gobernante del mal llamado Nabucodonosor. Dice el 6 y el 7. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar. ¿Ve cómo le cambia? A Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. ¿Se da cuenta? Imitación de los métodos de Dios. ¿Quién le está imitando? El diablo. Hay un principio espiritual que no nos convoca en este tema, iglesia, en el tema que estamos tocando. Pero es bueno que usted sepa eso. El diablo imita los métodos de Dios. Así como Dios cambia de nombre, Él también usa a su gente para cambiar de nombre
a sus siervos, si vale la frase. Mire lo que dice Apocalipsis 19, verso 11, iglesia. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire lo que dice Apocalipsis, caballo blanco, un jinete, en fin, obviamente este es el Señor Jesús. Pero como el enemigo conoce las Escrituras, conoce Apocalipsis, sabe que el Señor va a venir con un caballo blanco, Él es el vivo, Pepe el vivo, ¿no? Él se adelanta porque su pensamiento es quien adelanta gana y obviamente imita. Y mire usted, Apocalipsis 6:2, iglesia. Apocalipsis 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué dice usted, iglesia? ¿Este es el Señor Jesús? No, iglesia. Cuando uno hace una lectura simple, trasnochada, ¿no?, equivocada, uno puede llegar a esa conclusión. Pero, no es el Señor Jesús en el Apocalipsis 6:2, Jesús. Es una imitación. Pero le aseguro algo, no es el Señor Jesús. Ya usted sabe quién es el imitador, si vale la frase. Mire más, aún en su nacimiento, este inicuo, ¿no?, este anticristo, usted sabe, conocemos por Escritura, que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mire lo que voy a decir de nuevo. El Espíritu Santo. No tiene que tener, obviamente, una sangre manchada como la de José, pecaminosa. Su sangre tenía que ser limpia y sin mancha. Y el Espíritu Santo toma el óvulo de María y conciben al Señor y el Señor nace. Es conocida esos versos bíblicos y esa historia, iglesia. De la misma manera, iglesia, este hombre de pecado, el anticristo, el inicuo, cuando venga a la tierra, cuando nazca, será por obra del espíritu de Satanás. Mire lo que dice, mire lo que digo, no, será por obra, así como es el Espíritu Santo, el Señor Jesús, este inicuo, este anticristo, este hombre de pecado, será por obra del espíritu de Satanás. Usará el cuerpo de una mujer, obviamente no tan santa, usted me entiende. Ese corazón tendrá mucho odio, tonelada de pecado. Algunos comentaristas dicen que será una mujer de la vida, usted me entiende, una prostituta. Y así como el Espíritu Santo fue partícipe para la venida del Señor Jesús, de la misma manera este espíritu del mal, Satanás, será partícipe para la venida de este hombre de pecado, llamado también anticristo o inicuo. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, iglesia. Y vamos a leerlo lentamente, para que la palabra de Dios pueda entrar a nuestros corazones del imitador, porque estamos estudiando Apocalipsis. Dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2, 9. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Más claro que el agua, iglesia, imitador. Ahora, iglesia, ya que sabe esto, siguiendo este hilo de pensamiento, acompáñeme a Deuteronomio 6. Estamos hablando del imitador. ¿Ve usted cómo imita, cómo falsifica, cómo crea el billete falso? Iglesia, así, si Dios cambia de nombre, Él también cambia de nombre. ¿Se da cuenta? Si el Señor Jesús es obra del Espíritu Santo, el anticristo va a ser obra del espíritu del mal, iglesia. Es bueno que usted sepa eso. Mire lo que dice Deuteronomio 6, iglesia, del 6 al 9, siguiendo el hilo del pensamiento, del imitador, iglesia. Mire lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el secreto, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Ojo con esto, iglesia. Mira lo que dice el siguiente verso. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales o en tu frente, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se da cuenta, así como esos dos caballos blancos se parecen, uno es el Señor Jesús y el otro no es el Señor Jesús como lo mirábamos, iglesia, en el contexto de Deuteronomio 6, iglesia, aquí el creyente que tiene una vida de adoración al Señor, primero su corazón es cautivado, como lo leíamos en Deuteronomio. Y esto se refleja en pensar, míreme por favor, iglesia, en pensar, en meditar, en aceptar la palabra de Dios. Eso es lo que significa estarán en tu frente. Eso es lo que significa. Y la señal en la mano, como lo leíamos en Deuteronomio 6, significa que no solamente lo pienso, lo acepto, amo la palabra de Dios, sino que me conduzco, lo pongo en práctica, lo vivo, de acuerdo a la palabra de nuestro santo Dios. Sabemos lo que dice la Biblia, iglesia, para que usted sepa, iglesia, que no lo que entra en el cuerpo es lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. ¿Por qué, amada iglesia? Porque sale del corazón. Y mire lo que hará, hablando del copioso o del imitador, lo que hará el anticristo, iglesia. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Permítame una primera interpretación espiritual según el contexto de la imitación y según Deuteronomio 6, iglesia. Si hacemos un paralelismo con Deuteronomio 6, las personas van a aceptar, amar el método diabólico. Esa va a ser su marca en la frente. Van a pensar lo que piensa el diablo, la forma satánica, sus creencias, iglesia, la marca en la frente. Y no solo eso, como miramos en Deuteronomio 6, sino que lo van a ejecutar, lo van a poner en práctica, iglesia, lo van a poner por obra, como adoración a Satanás, iglesia. Acepto, en otras palabras, acepto lo que me dice el diablo aquí en mi mente, dejo que me marque, acepto su publicidad, sus engaños, su forma de vida en mi mente, en mi frente, acepto la antipalabra de Dios, acepto en mi pensamiento la palabra de Satanás y no solo eso, me dejo marcar en la mano, que significa lo voy a poner en práctica, iglesia. Eso significa dejarse marcar en la frente y en la mano derecha, según el contexto de Deuteronomio 6. Porque si usted tenía la palabra de Dios entre sus frontales, significaba que amaba y aceptaba la palabra de Dios. Pero si usted la tenía también en su mano, no, lo que significaba era que usted lo iba a poner en práctica. Y eso mismo hará el enemigo, iglesia, a los habitantes de la tierra. Entonces, según esta interpretación, no es que vamos a recibir una marca física, iglesia, porque decíamos que no lo que entre en el cuerpo me va a dañar el corazón, sino lo que sale, como lo estábamos estudiando, iglesia. Eso sería una interpretación. Si uno sigue una hermenéutica simple con Deuteronomio 6, hace ese paralelismo y puede llegar tranquilamente a esa interpretación. Sin embargo, iglesia, queremos ser ecuánimes, centrados. Hay un versículo bíblico en Apocalipsis que nos da pie también para otra interpretación. Para interpretarlo ya no solamente de manera espiritual, sino de manera literal, iglesia. Por favor, su atención. Miren lo que dice Apocalipsis 16, verso 2. La palabra de Dios dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué luz nos da
este versículo bíblico, amada iglesia? Aquí ya se puede interpretar que sí va a ser algo físico, esa marca, iglesia. Vamos a poner chip, plástico, no sé, ¿no? Lo que se van a marcar la frente y la mano. Lo que los habitantes de la tierra lo van a aceptar. Pero según este versículo, dice que esto que ellos se pongan en la mano o en la frente, dice la Biblia, no lo digo yo, producirá úlcera maligna y pestilente. Traducido al castellano, esa marca que se van a poner aquí o acá, o ese plástico o ese chip electrónico, no sé, o ese arrocito, va a producir cáncer. No lo digo yo, iglesia, lo dice la Escritura. Todo el que sea marcado con ese chip, con ese plástico, con ese arroz, no sé, con ese instrumento electrónico, virtual, no sé, iglesia, va a producir cáncer. Palabra de Dios, lo acabamos de leer. Entonces, con este versículo, se puede también interpretar de manera literal, iglesia, que habrá un dispositivo, un chip, no sé, ¿no? Un arrocito electrónico, que se pondrán las personas de ese tiempo en la frente y en la mano, iglesia. Pero que a largo plazo, poniéndolo en lenguaje de nosotros, será cancerígeno. Y aquí, ojo al piojo. La Biblia dice, todo el que se deje poner eso, aquí o acá, al final va a acabar con cáncer. O poniéndolo en lenguaje antiguo, úlcera maligna y pestilente, amada iglesia. Y obviamente, iglesia, estas personas se dejarán marcar, esa es la interpretación literal que nos da pie este versículo, se dejarán marcar de manera literal, porque obviamente no podrán comprar ni vender. En otras palabras, existirá un nuevo sistema monetario. No existirá el efectivo, el dinero físico, se puede decir. No habrá el dinero cash. Será el tiempo del dinero virtual, si vale la frase. Apocalipsis 13, 17, iglesia. Mire lo que dice. Y ninguno, hablando de los que se han puesto la marca, podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El anticristo, este inicuo, este hombre de pecado, con la sabiduría que tiene, ¿no? Se habrá apropiado del control mundial de los alimentos y del control mundial del sistema financiero o monetario. Pero va a haber un punto de quiebre. En ese tiempo no existirá el dinero físico, existirá el dinero virtual, iglesia. Su meta, usted sabe, del anticristo, ¿no? El diablo, en fin, es matar, robar y destruir. Habrá alimento, porque acá dice que las personas, todos esos millones y millones que se dejen marcar, van a sufrir de úlcera maligna y pestilente. O sea, la gran mayoría, por no decir todos, iglesia, van a estar prácticamente enfermos. Ya que este gobernante del mundo, del terror, iglesia, ahora controla los alimentos del mundo, obviamente, yo digo, va a repotenciar los alimentos transgénicos, adulterados genéticamente, iglesia. Y por eso, a través de esta marca del chip, va a hacer que se activen en el cuerpo, ¿no? De manera digital, electrónica, no sé, por vía satélite, iglesia, va a hacer que se activen en el cuerpo estas úlceras malignas y pestilentes, iglesia. Entonces, este cáncer va a poder ser activado, controlado, monitoreado, ¿no? Por este anticristo. Y millones de personas van a sufrir este cáncer. Yo digo que va a bañar la tierra, iglesia. Entonces, si uno lo interpreta de manera espiritual, la marca significa, de manera espiritual, que los hombres aceptarán, creerán, amarán los métodos satánicos, marca en la frente, según Deuteronomio, y lo pondrán en práctica, la marca en la mano, según Deuteronomio, iglesia. Pero, como leíamos, ya que un chip externo en tu cuerpo no te puede hacer malo,
No lo que entra en el cuerpo contamina al hombre, iglesia. Ellos aceptarán de buena gana los métodos diabólicos y desecharán a Dios y se dejarán marcar, interpretación espiritual, en la frente, aceptando sus creencias, y en la mano poniéndolo en práctica, iglesia. Pero además, el versículo que leíamos también da pie a la interpretación literal, tal cual, iglesia. Los hombres recibirán este 666 en su frente y en su mano, iglesia, para poder comprar y vender, pero al final esta marca, este chip, este dispositivo electrónico, no sé cómo decir, les producirá, como leíamos, a todos ellos un cáncer mortal, iglesia. Ojo, permítame ser redundante, esto no es para la iglesia. El Señor, como mirábamos de manera cronológica, ya se llevó a la iglesia y empieza el gobierno de horror del anticristo. Esto no es para la iglesia, sino para los habitantes que se quedaron. Los tibios, los que jugaron con la iglesia, los que se metieron a una religión, los que solamente se convencieron pero no aceptaron de corazón, etcétera, etcétera. Para ellos es, amada iglesia. Pero todo eso es para los que se quedaron. Y esos que se quedaron, iglesia, que no tomaron en serio a Dios, que no tomaron en serio a nuestro bendito Señor Jesucristo, yo le digo algo en el nombre del Señor. Según la Escritura, no yo, tendrán una segunda oportunidad. ¿Recuerda la pregunta que hacíamos? Pastor, pero mi papá yo lo traigo con grúa y lo tengo que llevar con 2 grúas a la casa. No, usted sabe que hay gente que viene a la iglesia, pero viene porque, en fin, esos que se queden, amada iglesia, tendrán una segunda oportunidad. Pero en el reino y en el gobierno de terror del anticristo, iglesia. Ahora la cosa cambió. Los que se quedaron, ya la iglesia no, porque la iglesia se fue, ellos tendrán que dar su vida. Los asesinarán a todos aquellos que no se quieran marcar, pero vencerán menospreciando sus vidas hasta la muerte, como nos dice la Escritura. Apocalipsis 12:11, por favor. Dice, ojo, para los que se queden, iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, tiempo del anticristo, los que se quedaron, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si ese familiar suyo que se quedó y que usted se fue preocupado, no se deja marcar y dice, no, tú eres diablo, tú eres Satanás, tú no eres Dios, yo voy a creer en Jesucristo, mi familiar se fue, él era una buena persona, me dio testimonio, yo me burlé de Cristo, pero ahora yo tomo en serio. Usted hace eso frente a los emisarios, soldados del infierno del anticristo, obviamente a usted lo matan. Vamos a ponerlo de esta manera, le cortan su cabecita bonita y se ponen a jugar pelota con su cabecita. Pero le tiene que suceder eso, iglesia. Y se lo pongo bíblicamente, porque aquí lo que hemos leído es, menospreciarán sus vidas hasta la muerte, iglesia. Apocalipsis 24, por favor, iglesia. Mire lo que dice la Escritura. De esos que se quedaron, ese primo, cuñado, sobrino. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ojo al piojo, iglesia, de los decapitados. Los voy a leer de nuevo, los que se quedaron. Y vi las almas de los decapitados. La pregunta es, ¿por qué los decapitaron en el tiempo del anticristo? Ya que la iglesia se quedó, mire usted por favor, con atención, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y escúcheme por favor, iglesia, usted que está preocupado por su familiar. Y dice la Biblia, la parte final del verso 4, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si usted se da cuenta, lo mismo que pasa con la iglesia, porque el Señor se lleva a su iglesia en el arrebatamiento para después venir para reinar 1000 años.
Pero en ese lapso de 7 años se quedó un montón de gente, tibios, convencidos, religiosos, que lo tenías que traer a la iglesia con un pollito, pero tenían una vida de pecado. Ellos, ahora al darse cuenta, van a tener una segunda oportunidad, pero cuando digan, yo no creo en ti, diablo, ahora yo renuncio a este pecado, ahora yo voy a creer al Señor Jesucristo, le van a decir, estira tu cuellito y acá hay una pelota más para jugar pelota, van a ser decapitados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero dice que esos que han sido decapitados, iglesia, ellos van a reinar también 1000 años. O sea, ese grupo que se dejará decapitar, cuando venga el Señor, se va a unir al reino del Señor durante 1000 años, iglesia. En otras palabras, a ese familiar lo volveremos a ver. Porque dice la Escritura, no lo digo yo, que vamos a reinar con ellos, con los que se dejaron decapitar 1000 años. Obviamente con una costuras, ¿no? Ya usted sabe, cuando estemos, ya de nuevo nos volvemos a encontrar, ya le vamos a ver costuras a los familiares que se quedaron. Yo digo en todo el cuello, pero vivo espiritualmente, iglesia. Así que yo le recomiendo desde ahora, iglesia, háblele claro a ese familiar. Háblele claro, porque él, ahora que está con pies de plomo, ¿no? Que está como tortuga cuando en las cosas del Señor, si se queda, él a través de sus labios se va a recordar lo que tiene que hacer. Tiene que tirar su cuello, no tiene que dejarse marcar. Esa va a ser su segunda oportunidad. Y obviamente su cabeza va a caer como una pelota de fútbol, pero ese creyente tendrá su segunda oportunidad para unirse con la iglesia y reinar 1000 años. Y obviamente nos abrazamos, iglesia. Abrácelo despacito, nomás porque la cabeza como recién le ha sido cocida, no, usted me entiende, iglesia, pero está vivo espiritualmente, iglesia, está vivo. Así que usted háblele a ese familiar, busque las maneras, si usted sabe que más o menos lo ve que se va a quedar. Entonces, iglesia, esos creyentes o pseudo creyentes ahora, pero que se convertirán en creyentes en el tiempo del anticristo, porque ahí se lo van a tomar en serio, iglesia, ellos no van a adorar a Satanás, van a ofrecer sus vidas, pero van a ser salvos. Segunda oportunidad, iglesia. Y era bueno que usted lo sepa, iglesia. Esas dos interpretaciones, espiritual y literal, a este verso del 666. Si uno hace una hermenéutica simple, vaya, que cuando uno ama algo, está dando su mente. Y la mano significa que lo ponen en práctica. Deuteronomio 6, lo que Dios quiere, eso de Él con su palabra. Y de la misma manera, el anticristo, la marca significa acepto los métodos del diablo y la marca en la mano lo voy a poner en práctica. Pero como el verso que leíamos también da para interpretarlo literalmente, le van a poner una marca, un chip, un arroz electrónico aquí, y obviamente es bueno que usted le diga al familiar, si te pones, Dios dice que te va a producir cáncer. Tarde que temprano, 2 años, 3 años, 1 año y medio. Pero todo lo que se marque, palabra de Dios, van a acabar cancerígenos. Así que no se lo ponga, amada iglesia. Era bueno que usted sepa las dos corrientes de interpretación, iglesia, de este verso de Apocalipsis 6:6. Si usted está viviendo en armonía con Dios, apartándose del pecado, santificándose para Él, tratando de que usted vive delante de los ojos de Dios, yo le digo en el nombre del Señor, usted está sirviendo a su Dios, usted le está dando la prioridad a Dios, usted va a ser llevado por el Señor Jesucristo. Porque eso es un indicativo de que usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de manera seria. Y Dios honra eso, iglesia. Pero si no, amado amigo que nos escucha, usted puede desde ahora librarse de ese durísimo tiempo, cruel tiempo del anticristo, iglesia. Usted puede renunciar al pecado. Ahora usted puede recibir al Señor Jesucristo y usted puede ser parte de esa iglesia gloriosa que el Señor se lleva.
Y si ese es su deseo, si usted quiere librar su alma, amado amigo, amiga que me escucha, yo le invito a que usted haga una oración, si es el deseo suyo. ¿Qué les parece si oramos? Haga suya esta oración, amado amigo. Si usted desea librarse de este durísimo tiempo del reino del terror, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, dígale así: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te acepto y decido tomar tu mano. Decido que tú gobiernes en mi vida. Decido que tú tomes control y renuncio a cualquier pecado que me ate a este mundo. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, amado amigo que me escucha, yo le digo en el nombre del Señor. El Señor se lo lleva ante de este gobierno del anticristo. Congréguese, bautícese, sirva a su Señor y Dios honrará eso, amado creyente. Que Dios me lo bendiga. Buenas, iglesia del Señor. Siguiendo con lo que el mismo Señor Jesucristo nos ha ordenado, este primer domingo del mes de enero nos convoca la Santa Cena, el recordatorio de lo que Jesús, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué le parece, amada iglesia, si me acompaña a 1 Corintios, capítulo 11, verso 27? Quizás usted ya preparó su vino en reverencia al Señor, su juguito de uva y su pan, y ya lo tiene preparado. Yo sé que el Señor está mirando eso, amado creyente. Mire lo que dice, 1 Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. ¿Qué le parece si tenemos ahí un acto de contrición con Dios? Nos tomamos unos segundos para ponernos a cuentas con Dios, porque vamos a tomar la Santa Cena, iglesia. Señor, nos encomendamos en tus manos nuevamente, para que tú nos limpies, Señor, de cualquier pecado oculto. Santifica nuestras vidas. Tú nos has comprado por precio, Señor. Danos la capacidad para renunciar a cualquier cosa que te ofenda, Señor. Oro como pueblo tuyo, Señor. Tú eres digno de ser honrado y respetado. Limpia nuestras vidas, Señor, te suplico, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que todo lo ve. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti para agradarte, Señor. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestros pecados, Señor. Enséñanos a aborrecer lo que a ti te desagrada. Y oramos, Señor, creyendo que tú eres bueno y misericordioso y que tú perdonas cuando confesamos nuestros pecados, Señor. Danos el honor de participar de esta santa ceremonia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, hablando del pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan, amada iglesia. Participe del pan. Gracias. Verso 25 de 1 Corintios 11. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa, iglesia. Señor, gracias por darnos el privilegio de recordar lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, de comprarnos a precio de tu sangre, de abrirnos el cielo. Sabemos también, Señor, que cuando venga el tiempo del mal, el tiempo del terror, tú nos llevarás. Prepáranos, Señor. Apártanos siempre del pecado. Señor, haz sensibles nuestros sentidos espirituales. Señor, te suplico en el nombre de Jesús y oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Dale, Señor, la alegría de apartarse del mal. Gracias, porque tú nos vas a sacar, Señor, ese día cuando venga ese reino del terror. Gracias por obedecerte en este tiempo también. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. En verdad un gusto estar delante de usted, quizás para dar una excelente noticia. Hemos cumplido, usted sabe, deseamos de todo corazón, respetando nuestras autoridades, las normas del gobierno, abrir la iglesia, tener esos cultos presenciales. Y gracias a Dios ya hemos cumplido con prácticamente todo lo que nuestras autoridades civiles nos han pedido, amada iglesia. Prácticamente todo, con todos los protocolos. En otras palabras, ya podemos abrir la iglesia. Sin embargo, falta una reunión previa con los coordinadores para ultimar algunos detalles. Sin embargo, queremos dejarle una pedagogía de este nuevo culto que vamos a tener frente a esta coyuntura. Queremos dar muestras claras de que estamos en un nuevo tiempo y que el venir a la iglesia ya no es el mismo formato como lo hacíamos antes. Por eso permítanos esta pedagogía del nuevo culto en estos tiempos, iglesia. Y por favor, preste mucha atención a lo que viene a continuación. Así es como deben ingresar, amada iglesia. Primero se debe con el alcohol, después déjese tomar la temperatura para cuidado de los hermanos y después el oxímetro para ver su saturación, para ver la saturación de oxígeno, amada iglesia. Esa es la forma como y hay una línea de ingreso que nos han pedido y es bueno conservar el orden. Ahí está nuestro hermano John ingresando. No se olvide también desinfectarse los pies para el cuidado de los hermanos. Amén. Ahí está ingresando John. También va a ingresar nuestra hermana María Elena. Amén. Miren cómo ingresa. Se deja, claro, se desinfecta con el alcohol. Seguidamente se le toma la temperatura para ver si está bien de temperatura. Luego el oxímetro para ver su saturación, porque puede ser asintomática, pero el oxímetro va a indicar si que está bien o no. Esa es la forma como lo queremos hacer, amada iglesia. Luego ingresa por la línea de entrada, pero se desinfectan los pies. Amén. Ingresa a la iglesia en orden. Amén. María Elvira, ahí está nuestra hermana María Elvira, también ingresando a la iglesia. Por favor, iglesia, acuérdese, mire, primero se desinfecta, déjese tomar la temperatura en la muñeca y el oxímetro para ver su saturación. Queremos hacer un buen trabajo, queremos cuidarlo, amada iglesia. Luego por la línea de entrada, donde dice ingresa y se desinfecta los pies. Amén. Y ingresa en orden. Amén. Iglesia, lo que deseamos es que podamos entrar en orden, sin aglomeraciones, que usted se deje tomar la temperatura, pueda medirlos con el oxímetro para ver su saturación de oxígeno y también que nos dé un tiempo para poder desinfectar el oxímetro en cada toma. Lo que deseamos es dar testimonio para cuidar
nuestro cuerpo, tenemos familia en casa, lo queremos hacer totalmente diferente a como lo hacen otras instituciones y queremos dar muestras claras de que estamos respetando los protocolos, iglesia. Yo creo que sería un buen testimonio de que si usted decide venir, lo puede hacer en ese orden, amada iglesia. Listo. Amada iglesia, es así como queremos conservar el orden y mire usted, conservar la distancia de 1,5 metros como nos han pedido las autoridades y eso es lo que queremos, amada iglesia, conservar esa distancia para guardar a nuestras familias, sobre todo más vulnerables. Yo felicito en verdad a nuestros hermanos que nos están apoyando porque nos están dando una pedagogía de cómo tener un culto, de cómo hacer un culto nosotros con este nuevo formato, conservando la distancia, con la mascarilla, como nos han pedido las autoridades, y con el tapaboca, amada iglesia. Los pies desinfectados, las manos con alcohol, y entonces más o menos esa es la idea, amada iglesia. Así como están nuestros amados hermanos, conservando esa distancia. Amada iglesia, también queremos informarles del nuevo formato de cómo vamos a pasar los diezmos, las ofrendas que usted le trae al Señor. Usted quiere adorar al Señor también con sus bienes, va a ser de otra manera. Ahí nuestra hermana Taí nos va a dar un ejemplo, por favor. Usted se para, recoge su sobre, usted lo llena y lo deposita en el alfolí, amada iglesia. Esa va a ser la nueva forma. Mi hermano Gerardo, por favor. Mire cómo mi hermano Gerardo se para, va al donde están los sobres, él llena el contenido y, conservando la distancia, se dirige hacia el alfolí. Amén. Mi hermana Marcelita, por favor. Ahí está nuestra hermana Marcela también. Mire usted, amada iglesia, no hay colas, no estamos apurados. Lo que queremos guardar es siempre la distancia prudente, esa distancia, ¿no?, que evita que uno pueda ser contagiado. Mire el orden y mire a mis hermanos cómo están sentados. No todos se están parando a la vez, amada iglesia. Nuestra hermana Marilena, por favor. ¿Se ha dado cuenta? No hay aglomeraciones, no nos estamos juntando y estamos llevando el culto de la iglesia, la parte litúrgica de manera ordenada. Mire usted, ve, no hay nadie detrás de la hermana María Elena, ella está sola. Una vez que ella se sienta, nuestra hermana María Elvira, por favor, les rogaríamos, iglesia, que podamos conservar ese tiempo prudente donde no haya ese contacto. ¿Para qué? Para no llevar el virus o para no contagiar a alguien. Siempre tenemos un familiar vulnerable en casa y lo que queremos cuidar es a ellos. Mire cómo se sienta nuestra hermana María Elvira y nuestro hermano Johnny se pone de pie. ¿Ve usted? No se juntan, no hay contacto, hay una distancia, cuidándose en el amor de Cristo. Eso es lo que queremos hacer, amada iglesia. Mira, Johnny, ahí está, adorando al Señor también con su ofrenda. Y mire, él toma asiento y no hay nadie parado, y ahí va mi esposa también. ¿Ve? Mire el orden, por favor, eso es lo importante. Lo que deseamos es que usted pueda conservar el orden, porque de aquí cada uno va a su casa, y lo que queremos es que usted entre sano y regrese sano a su hogar. Usted va donde están los sobres, llena y amén, amada iglesia. Un segundito. Ya, ve. Como que ingresa. Ya. Listo, hermano. Yo le voy a poner volumen. Cuando usted ingrese al baño, amada iglesia, desinfecte el pestillo. Ingrese,
Mire usted, estamos respetando las distancias. Se lava. Ya. ¿Cómo voy a enfocar el baño? No lo puedo. No necesito me meto un baño. No. Uno se desinfecta bien, se lava mínimo 20 o 30 segundos y para poder retirarse y luego sale, se vuelve a desinfectar, desinfecta el pestillo y puede ingresar otro hermano. Mire usted, hermana, respetando la distancia. Ya. Mire usted esa distancia. No hay colas, no hay aglomeramiento. Se desinfecta la mano. Amén. Ingresa. Se lava durante 20 o 30 segundos. Utiliza el baño. Nuestro hermano Johnny está usando el baño. Y luego él sale. Pero mire usted, no hay colas, hermano. Lo que queremos evitar, mire cómo desinfecta el pestillo. Lo que queremos evitar son las colas, ese contacto, amada iglesia. Ahí va a ingresar nuestro hermano Gerardo también. Mire cómo él ha respetado para no tener contacto con los hermanos. Con su mascarilla se desinfecta la mano, desinfecta el pestillo, el manubrio de la iglesia, el manubrio del baño y ahí él ingresa. Y ahí se debe lavar las manos durante 20 o 30 segundos. Una vez que está desinfectado porque va a ir a casa, entonces él sale seguro, llevando el amor, la protección a la casa, no llevando virus. Él sale, se vuelve a desinfectar, ya se va a retirar a su casa, va a salir seguro. ¿Ve? Y vuelve a desinfectar, hermana. Esa es la dinámica que queremos hacer. Miren, nuestro hermano Gerardo se retira del baño y ahí va a ingresar otra hermana. Ahí va mi hermana Marcelita. Mire usted cómo ha respetado la distancia, no ha habido choques, no hay colas, no hay contacto físico. Esperamos de manera prudente como cristianos, desinfectamos el pestillo, el manubrio e ingresamos. Esa es la manera, amada iglesia, de tal manera que nosotros nos cuidamos como hermanos, cuidamos a nuestros familiares y podemos estar seguros de que tenemos un culto con un nuevo formato, ¿no? Más higiénico, respetando la distancia social, desinfectándonos las manos, tomando la higiene durante 20 o 30 segundos y sin tener ese contacto de colas o aglomeraciones, iglesia. Miren lo que está haciendo nuestra hermana Marcela, ¿ven? Nuevamente se desinfecta y desinfecta el pestillo para el cuidado de otro hermano. Amén, amada iglesia. Eso es lo que queremos hacer. Le rogaríamos por favor que usted también lo ponga en práctica cuando el Señor ponga en su corazón asistir a los cultos. Amor, ahí está. Júntate. Ya. Hace cuenta que no lo estamos filmando, normal. Yo lo voy a decir. Hermanos, evitemos esto, mire. Mire usted cómo no se está respetando la distancia social. Eso es lo que hay que evitar. A pesar que nuestras hermanas tienen su mascarilla, su protector, eso es lo que no queremos nosotros, amada iglesia. Así que cuando usted ingrese, por favor, si quiere conversar con alguien, porque no lo ha visto, a su amado hermano, a su amada hermana, porque no lo ha visto, mejor tenga contacto afuera, donde la ventilación es mayor. Pero dentro de la iglesia no, por favor, hermano. Le rogaría, le suplicaría. Mire usted, eso es lo que no debemos hacer. ¿Se da cuenta? Tener ese contacto. Amén. Amada iglesia, también queremos dar algunos indicativos para la salida de la iglesia, hacerlo en orden y hacerlo de la parte final. O sea, una vez finalizado el culto, una vez adorado al Señor, alabado al Señor, escuchar la palabra, después de eso nos vamos a ir retirando de manera ordenada. Y lo que queremos hacer es retirarnos de manera ordenada desde la parte posterior, para evitar aglomeraciones, para evitar tumultos, iglesia. Y así como usted lo está viendo en el video, esa es la forma como queremos dar esta pequeña pedagogía de este nuevo formato de culto para
testimonio a nuestras autoridades civiles, pero también para protección nuestra y de nuestra familia. Creemos que sí se puede adorar al Señor aún en estos tiempos difíciles. Yendo por el camino angosto, iglesia. Nos ha costado mucho, en verdad, cumplir con todos los protocolos, y creo que usted es parte de esos que caminan por ese camino angosto. Así que, en el nombre del Señor, se nos va a hacer fácil respetar la entrada. Usted toma, no se deja tomar la temperatura, se desinfecta los pies, las manos, usted guarda la distancia, usted siempre